toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Buen miércoles. Acá estamos en DTV, el periodismo en el Congreso, después de una jornada maratónica que nos tuvo hasta casi las 3 de la mañana, transmitiendo en vivo lo que pasaba en el recinto de la Cámara Baja. Vamos a resumir lo que pasó en el día de ayer y empezamos con los títulos. Ampliación presupuestaria. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto por amplia mayoría. En la votación en general, la iniciativa recibió 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones. Se convirtió en ley la reestructuración de la deuda local. En el día del acuerdo con los bonistas extranjeros, Diputados sancionó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Los únicos votos en contra fueron de la izquierda. Se propone un tratamiento similar para los tenedores bajo ley argentina. Malvinas. La Cámara Baja sancionó la ley de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y otra que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Media sanción a un proyecto para implementar una aplicación sobre los derechos del niño propone que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia pueda implementar una línea telefónica nacional gratuita y de fácil acceso y una aplicación para teléfonos celulares con el fin de brindar contención y orientación para niños, niñas y adolescentes. Cuando decimos jornada maratónica, hablamos de un poco más de 12 horas y se trataron muchos proyectos, todos ellos consiguieron media sanción, a excepción de el de la reestructuración de la deuda, que ya es ley. Y el primer proyecto que se trató fue el de la modificación, precisamente la ampliación presupuestaria. Y vamos a escuchar qué decía Carlos Heller de la Comisión de Finanzas, precisamente por este tema. Debemos dotar al Gobierno, al Ministerio de Economía, de estas herramientas porque su intención está clara, los objetivos buscados están absolutamente claros y dotar al Gobierno de esta herramienta es ayudarlo a seguir avanzando en este proceso de normalización para convertir en sostenible el endeudamiento insostenible que tenía la Argentina a diciembre del 2019. Creemos que se trata de una buena medida, creemos que ayuda, aunque parezca una contradicción, al objetivo de ordenar la deuda. Creo que eso está más claro hoy, aún en el ámbito del acuerdo que se ha llegado con los acreedores externos y del otro tema que vamos a tratar dentro de un ratito, que tiene que ver con el tema de la adecuación de los tenedores de deuda bajo ley nacional a las mismas condiciones de los de ley extranjera. Y nos parece entonces que debemos dotar al Gobierno, al Ministerio de Economía, de estas herramientas porque su intención está clara, los objetivos buscados están absolutamente claros y dotar al Gobierno de esta herramienta es ayudarlo a seguir avanzando en este proceso de normalización para convertir en sostenible el endeudamiento insostenible que tenía la Argentina a diciembre del 2019. Si bien este proyecto se aprobó por amplia mayoría, hubo un puñado de legisladores que en parte votó en contra, precisamente 9 de ellos, y otros 12 de la coalición cívica ARI se abstuvieron de votar. Vamos a escuchar a Álvaro de la Madrid, él es de la Unión Cívica Radical, que en su exposición se encargó de argumentar el porqué de no votar a favor de esta modificación del presupuesto. Lo que estamos tratando hoy es la demostración de que no teníamos presupuesto y teníamos razón.
ahora tenemos que votar a las apuradas esta ampliación de presupuesto. Y el presupuesto se debió haber presentado. No es cierto que no hubo tiempo y no es cierto que todo es por la pandemia. El presupuesto se debió presentar en diciembre y la situación de la pandemia empezó en marzo, después de la votación de la emergencia económica. Se optó por ese camino. El rumbo económico del gobierno ha sido desafortunado en estos primeros meses de gestión. Por eso que los deudores no confiaban en el gobierno. Han imprimido como si no hubiese mañana. Se llevó a un nivel de estamplación, es decir, inflación con recesión y un déficit fiscal que es temerario. ¿Por qué vemos puntos de esta ampliación a las apuradas que realmente no los podemos acompañar? Se rebaja y se menoscaba el presupuesto universitario. Se refuerza el centralismo fiscal y se vuelve a menguar el federalismo. Se afianza la discrecionalidad y se la consuma. Y no se restringen los tratamientos diferenciales de fondos de acreedores de la deuda. Señor presidente, necesitábamos un presupuesto y lo necesitamos. Lo van a hacer dentro de un mes. ¿Cuál es el apuro para votar esta ampliación de esta manera? Realmente no veo la situación. Nos satisface que se haya arreglado la deuda. Es una buena noticia para todos los argentinos. No iba a ser gratis si entrábamos en default. Iba a haber más pobreza en la Argentina. El mundo conspiró de alguna manera y nos ayudó para que pudiéramos arreglar la deuda. Es indudable de que ello fue así. Pero la buena noticia económica le tenemos que dar certidumbre, ¿sí? Certidumbre es posibilitar que puedan venir las inversiones a la Argentina, que recobremos la seguridad jurídica, el tránsito republicano, que recuperemos la cordura cívica, que el gobierno deje de acusar a la oposición cuando lo único que hace es colaborar con la mejor predisposición. A las apuradas, ¿con qué necesidad votarlo ahora? Decía el diputado Álvaro Lamadrid, que además mostró su enojo porque parte de su bloque quiso ayer sobre tablas poder incluir el tratamiento de la declaración de la emergencia en el turismo. Luego vamos a ahondar sobre este tema, pero vamos a seguir con el segundo proyecto que se llevó también gran parte del debate en el recinto ayer en la Cámara Baja, que es el de la estructuración de la deuda bajo legislación argentina. Esto ya es ley, venía con el ok del Senado y ayer finalmente fue la celebración para todo el recinto por haberlo logrado. También en paralelo el ministro Guzmán exponía cómo había sido el acuerdo con los bonistas y vamos con la primera de las notas que ilustran cómo fue este paso a paso de la votación. El problema sigue siendo el déficit fiscal. Gastar más de lo que tenemos ha sido un deporte nacional. Este año vamos a tener el déficit fiscal más alto de los últimos 40 años, obviamente explicado por una pandemia que ha golpeado a todo el mundo y que ha llevado el déficit fiscal en todos los países del planeta a 2 dígitos. La mayoría de los países están ahí. Y Argentina va a tener 10 puntos financiados con emisión monetaria, que es para que se dé una idea, ya lo dije antes, son 45.000 millones de dólares de déficit fiscal, que es similar en términos del producto a lo que había el déficit, incluso superior al año 74, 75, al 81, al 82 y al 88, 89, que fueron prolegómenos de grandes crisis inflacionarias. Por eso urge conocer el plan económico del gobierno nacional. Y me parece que es ahora el momento de presentar ese programa económico, ordenamiento fiscal y monetario, capaz de trazar una hoja de ruta que pueda balizar un camino de salida. No todas las soluciones, pero por lo menos un camino hacia dónde vamos, porque sin este camino los desequilibrios fiscales y monetarios nos van a depositar en una nueva crisis inflacionaria que ciertamente va a agravar el panorama de pobreza y pauperización que hoy sufren muchos argentinos. Y no hay que ser un premio Nobel ni un genio de la economía para darse cuenta que el problema estructural de la Argentina no es solo la deuda pública, lo dije antes. Argentina está atravesada por una trilogía que compone una tormenta perfecta que incluye, por un lado, la pandemia, esto no es orden de importancia, es la pandemia, la crisis de deuda de la cual se está empezando a salir, cuyas causas subyacentes
no es tanto el endeudamiento o el endeudamiento corporal, sino el déficit fiscal y el estancamiento económico que la reestructuración no viene a resolver, en todo caso viene a postergar. Y en ese sentido, Argentina atraviesa una depresión económica que lleva más de 10 años. Por lo tanto, si queremos evitar un nuevo default a la salida de esta reestructuración que hoy estamos votando para hacerla en legislación local, o un default de la moneda, o sea, una gran devaluación, se requiere resolver el déficit estructural y poner la economía a crecer. No es el único problema del país, la deuda argentina, lo decía Laspina, pero sin embargo él y otros referentes del arco político de la oposición celebraron el acuerdo porque se entiende como un despegue un poco más relajado para el país una vez que termine la pandemia. La reestructuración de la deuda permite pensar un horizonte quizá distinto para lo que será y lo que ya es la crisis económica en la que nos sumió. Ahora, desde el Frente de Todos, en la alegría de haber logrado el consenso y haber podido apoyar lo que el ministro Guzmán en paralelo exponía desde el Palacio de Hacienda, aclararon un poco el espíritu, que es la equidad para los tenedores de bono bajo la legislación argentina como para los tenedores de bono en la legislación extranjera. Escuchamos a Vallejos. Este punto, presidente, es a mi criterio de suma importancia porque muchas veces no pocos han pensado que mientras se negociaba una cosa con los acreedores con títulos con Ley Nueva York, los acreedores de deuda con legislación argentina podían recibir un trato diferenciado, y puedo dar fe de esto porque así me lo han manifestado representantes de bancos internacionales y fondos de inversión con carteras de deuda argentina con legislación extranjera, esperando recibir un trato preferencial en detrimento de los tenedores de esta otra deuda cuya reestructuración hoy está en debate. Eso, decían, se arregla con un decreto y sin embargo fíjese que hoy, por decisión del Gobierno Nacional, estamos tratando esta deuda no por medio de un decreto, como se hizo en otras oportunidades, sino por medio de una ley de la Nación, tal como lo hicimos cuando votamos la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda bajo legislación extranjera. Y estamos tratando una propuesta que respeta el trato equitativo entre unos y otros tenedores, porque el Gobierno Nacional, con muy buen juicio, reconoce la relevancia de recrear un mercado de deuda local que ayude a la Argentina a liberarse de uno de los elementos que desde la entrada en vigencia del neoliberalismo en nuestro país, con la irrupción de la última dictadura cívico-militar, ha significado una constante cesión de soberanía con emisiones de deuda, no solo en una moneda que no es la nuestra, sino bajo una legislación que no es la nuestra. Y en este sentido, creo, presidente, que también tenemos que celebrar la especificación de 7.800 millones de dólares de deuda que se consiguió en el transcurso de los pocos meses de gestión que lleva este gobierno. El ministro de Economía ayer agradeció el trabajo de los legisladores por haber convertido en ley la reestructuración de la deuda y aclaró, hay que seguir trabajando. Esto es un primer paso. Retomamos el primer proyecto que se trató ayer en la Cámara Baja, que es el de la modificación del presupuesto, la ampliación presupuestaria. Les decíamos que algunos legisladores votaron en contra, otros se abstuvieron. Tenemos la oportunidad de conversar con la diputada Dolores Martínez de la UCR. Ella votó en contra y precisamente queremos conversar con ella y agradecerle su tiempo, por supuesto, para que nos cuente el argumento de el por qué no, diputada. Buenas tardes, gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, más allá de explicar el porqué del voto negativo, que me parece muy importante y valioso, poder tener la oportunidad de conversarlo, sí me parece hacer como un análisis más general. Nosotros creemos que hay varios aspectos que son positivos de lo que se estuvo discutiendo. Me parece muy importante que el Poder Ejecutivo haya enviado por ley la ampliación de un presupuesto, esto que parece algo que debería ser normal en el sistema político de la Argentina. En general, cuando uno repasa la historia, eso no pasa y las ampliaciones o las modificaciones presupuestarias se hacen a través de las facultades que tiene el jefe de gabinete o a través de los decretos de necesidad de urgencia. Así que, en primer lugar, nosotros resaltamos. En segundo lugar, también resaltamos que hubo un trabajo muy importante que se ha llevado en el marco de la comisión, del debate entre oficialismo y oposición,
donde el oficialismo ha sido permeable a las propuestas que hemos llevado desde Juntos por el Cambio más específicamente. Esto tiene que ver con algunas ampliaciones a un fondo de compensación del transporte, tiene que ver también con cuestiones relacionadas a la distribución de las partidas para las provincias, también para los transportes escolares que están pasando por una situación muy crítica. Finalmente se eliminó también el aumento IVA que se le quería poner a una determinada tipo de leche. Pero todas esas cuestiones son positivas. En nuestro caso, cuando pusimos en la balanza, nos encontramos con una situación que para nosotros es preocupante. Cuando digo nosotros, estoy hablando del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires. Discúlpeme, la interrumpo porque tenemos un poco inestable la comunicación y estamos intentando poder... Ahora sí, ahora la vemos perfecto. La invito a seguir. Usted estaba hablando de los aspectos positivos también de todo esto. Claro, esos son los aspectos positivos. Ahora, había un elemento que para nosotros cuando lo poníamos en la balanza, y cuando digo nosotros estoy hablando del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, específicamente, somos 3 diputados y diputadas, y tiene que ver con el tema de las universidades. Ahí se generó una discusión que me parece muy valiosa, que tiene que ver con que esta ampliación del presupuesto efectivamente actualiza el monto, ¿sí?, que estaba ya especificado para en educación. El presupuesto, claro, para educación superior, que estaba especificado en el presupuesto 2019, y esto lo aclaro porque si bien parece un tecnicismo, es importante poder entenderlo. Imagínense un presupuesto para el año pasado, que además fue sancionado en el 2018, porque ustedes saben que los presupuestos se sancionan con anterioridad al comienzo del año. Imagínense esa enorme desactualización del monto que va a las universidades, y en este caso el presupuesto lo actualizaba, pero no lo suficiente. Nosotros Usted dice, diputada, que hay un techo, diríamos, para educación en el nuevo presupuesto. Y la invito, discúlpeme, la invito quizá a resumir la respuesta porque seguimos con algún tipo de problema técnico, pero me interesa su palabra al respecto. Hay un techo. Específicamente es eso, hay un techo. Nosotros pedimos que se discuta muy específicamente la situación de las universidades. Estamos hablando de un ajuste de más del 70% para las universidades públicas, que no van a poder afrontar. Obviamente nosotros comprendemos las complejidades de la pandemia y que hay prioridades. Lo que dejamos asentado en la mesa es que evidentemente el tema universidades no se está tratando con la prioridad de vida. Después hablamos de los científicos, del rol de las universidades públicas, pero no le damos el mismo tratamiento en el marco de la discusión presupuestaria. Así que nos parece que tenemos que seguir insistiendo con este tema que es muy preocupante. Bien, interesante punto, diputada. Le agradezco esta explicación y le agradezco que nos haya informado. Muchísimas gracias por estar. A disposición. Gracias a ustedes. Y ayer también se trató y se le dio media sanción a un proyecto que propone la creación de un consejo consultivo relativo a las Islas Malvinas. Tiene varios puntos. Los invito a escuchar un poco de qué se trata. La iniciativa legislativa para la constitución del Consejo Nacional expone que para Argentina la única vía concebible para la recuperación del ejercicio de la soberanía es la pacífica y la diplomática. Con decisión política, con especialistas en la temática, diversidad partidaria y de género, para defender un espacio que nos pertenece a los 44 millones de argentinos y argentinas, el Consejo, según reza Daniel Filmus, el secretario de Estado que concibió esta idea, estará dirigido por el presidente de la Nación y conformado por el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Malvinas de la Cancillería y un diputado y un senador designados por cada uno de los 3 bloques con mayor representación parlamentaria. Además, lo integrarán el gobernador de Tierra del Fuego, 2 especialistas en Derecho Internacional, 3 representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia y un representante de los excombatientes en la Guerra del Atlántico Sur. Estamos convencidos que las verdaderas políticas de Estado trascienden los gobiernos para transformarse en gestiones efectivas y proyectarse hacia las generaciones futuras.
En ese sentido, presentamos el proyecto con el objetivo de consensuar estrategias y políticas que busquen reivindicar los derechos argentinos sobre el territorio de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y de sus respectivos espacios marítimos, en virtud del principio de integridad territorial y de la igualdad soberana de los Estados. La defensa de la soberanía, el interés nacional, el amor a nuestra patria y la lucha contra el colonialismo nos conducen a sostener una política exterior soberana. En este contexto, la cuestión Malvina es una deuda de nuestra joven democracia. Estamos con Joaquín Ramos, es momento de Mundo Villa. Cada vez se suma más gente del ambiente, diríamos artístico, o no sé si de la farándula, no sé cómo llamarlo, a lo que es la asistencia, ¿no?, a los barrios vulnerables. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maga? Sí, hablando de presupuestos, hoy vamos a hablar también del barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, que hablo de presupuestos porque ahí, nomás cruzando la General Paz, que es donde se encuentra el barrio, encontramos una drástica desigualdad presupuestaria. Y aquí se ven las necesidades como en el merendero de Leoncia, donde vemos también empresarios como Roberto Moratán, sí. Ha también participado de donaciones a merenderos y a movimientos culturales que favorecen al barrio, que tienen muchísima necesidad. Vemos la nota. Hola, soy Karina Reynoso, referente del merendero Rincón de Leoncia. Trabajamos en conjunto con Cultura Fuerte Apache, en barrido, recolección y reciclado. Quiero agradecer al señor Estanislao de Convidarte 31 por las 500 viandas que repartimos de lunes a viernes. También queremos agradecer a Robert Maritán, Matías de Asociar por los 600 kilos de carne de soja, los 200 kilos de zanahoria y las demás donaciones para todo el merendero y comedor de Fuerte Apache. Bueno, ahí veíamos que cada vez se suma más gente, ¿no? Por suerte. Sí, acá tenemos en el barrio Ejército de los Andes, que es cruzando la General Paz, uno cuando va por el acceso oeste y ve la cancha de Vélez, está ahí nomás 10 cuadras, uno que por ahí lo tiene tan lejano, pero está tan cerca. Las realidades con otros barrios son drásticamente disímiles, porque no hay tanto apoyo del Estado, porque el presupuesto es mucho menor. Claro. Ahí están trabajando el movimiento cultural Fuerte Apache, junto con distintos merenderos, y acá tenemos parte del empresariado que por suerte está colaborando y ayudando a unas necesidades tan fuertes como es la comida. Uno ya la necesidad termina en eso, más allá del apoyo del Estado, tanto provincial, municipal y nación, que ha crecido. Por eso también mostramos el trabajo que están haciendo y abrimos las puertas a que el que quiera pueda ayudar, colaborar y donar para aguantar esta situación que en algunos barrios es insostenible. Me imagino, Joaquín, te agradezco que estés como siempre contándonos lo que pasa. Roberto Moritán, para los que no lo saben, es el esposo de Pampita. Y esperamos que, como él, muchos también puedan sumarse a esta iniciativa. Así es, un empresario. Dale. Muchas gracias y pueden conocer las noticias de Mundo Villa y todos estos movimientos a través del portal de noticias mundovilla.com. Perfecto, y ahí la info para donar a aquel que le interese. Nosotros nos vamos, tenemos muchísima información por delante. Les quiero contar, antes de irnos brevemente, que ayer también se le dio media sanción a un proyecto que propone la creación de plataformas digitales para la asistencia y asesoramiento a niños, niñas y adolescentes. Y también se aprobó y se le dio media sanción a un proyecto que establece un programa de asistencia estatal para jardines maternales, que también en medio de esta situación muchos de ellos lamentablemente tuvieron que cerrar. Seguramente de eso vamos a estar hablando a lo largo de esta larga jornada en DTV, el periodismo en el Congreso. Les agradezco muchísimo por haber estado. Adiós. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa.